Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube, donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubieran existido. Elegimos personajes de series de televisión, de películas, de cómics, de videojuegos o incluso de libros. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Claire Underwood. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Claire Underwood es un personaje ficticio, como saben, de la serie House of Cards, interpretada por la actriz Robin Wright, y es la esposa del protagonista de la serie, Frank Underwood, interpretado por Kevin Spacey. Y además es la protagonista principal de la última temporada. En principio dirige una organización ambiental sin fines de lucro, pero en temporadas posteriores asciende a los cargos de segunda dama de los Estados Unidos, primera dama de los Estados Unidos, embajadora de los Estados Unidos, vicepresidenta y finalmente presidenta de los Estados Unidos. Hizo su primera aparición en el episodio piloto de la serie, y el personaje está basado en Elizabeth Urquhart, un personaje de la miniserie británica homónima de la que se deriva esta serie estadounidense. Sin embargo, a diferencia del personaje original, Claire tiene sus propias historias. Claire Hale Underwood es originaria del exclusivo enclave de Highland Park en Dallas, Texas, y su difunto padre era un importante republicano de Texas. Mientras estudiaba salud ambiental y química en el Radcliffe College de Cambridge, conoció a Francis J. Underwood, un estudiante de Derecho de Harvard de Carolina del Sur. Posteriormente obtuvo una maestría en salud pública de la Universidad de Harvard. Proviene, como les decía, de una familia adinerada y el programa la caracteriza como una persona influyente en Dallas. Cuenta que su padre la llevó a la Plaza Dilley, donde asesinaron a John F. Kennedy, y eso la hizo sentir tan triste, tan enojada. Tiene una relación difícil con su madre, Elizabeth Hale, interpretada por Ellen Burstyn, quien desprecia a Frank y está decepcionada con Claire por casarse con él. Brian Stelter de The New York Times la describió como la esposa intrigante de Frank Underwood y descubrió a los Underwood como el marido y la mujer integrantes en el centro de House of Cards. Es una mujer que no se detendrá ante nada para conquistar todo. También se la describe como una esposa reina de hielo. Mientras que Fran es maquiavélico, Claire presenta a una mujer que insiste en la afirmación de poder de su marido a imagen de Lady Macbeth. Ella alienta sus vicios mientras señala su desaprobación de sus debilidades diciendo: mi esposo no se disculpa ni siquiera ante mí. Esto da credibilidad a su simbiosis. Podemos basar un poco su biografía basándonos, valga la redundancia, en cada temporada de la serie. En la temporada 1, Claire es la directora ejecutiva de un grupo de medio ambiente y es la principal cómplice de su esposo. Después de que el presidente Garrett Walker, interpretado por Michelle Gill, se retracta de su promesa de convertir a Frank en secretario de Estado, Frank recluta a Claire para que lo ayude a vengarse e impulsarlos a ambos a posiciones de poder. Ella y Frank conspiran todas las noches fumando y juntos maniobran para entrar en el círculo íntimo de Walker. Frank dice de Claire: amo a esa mujer, la amo más de lo que los tiburones aman la sangre. Claire está al tanto de la relación sexual de Frank con la reportera Zoe Barnes, interpretada por Kate Mara, y la aprueba siempre y cuando logre sus fines. Ella misma tiene un romance con un antiguo novio, Adam Galloway, interpretado por Ben Daniels. Al final de la temporada, Walker nombra a Frank vicepresidente de los Estados Unidos, convirtiendo a Claire en la segunda dama de los Estados Unidos. Si nos basamos ya en la temporada 2, la historia principal de Claire en la temporada 2 es su defensa, como segunda dama de un proyecto de ley de prevención de la agresión sexual. Durante su campaña para el proyecto de ley surge un secreto de sus días universitarios.
Durante una entrevista televisada a nivel nacional, admite que fue violada en la universidad y que su violador Dalton McGuinness, interpretado por Peter Bradbury, es ahora un general de alto rango. Anteriormente había tenido un encuentro incómodo con McGuinness en una cena de la Casa Blanca, durante la cual le había contado a Frank lo que el general le había hecho. También admite haber abortado en un embarazo que según ella fue el resultado de la violación. Más tarde se revela que de hecho abortó el hijo de Frank con su consentimiento. Luego convierte el enfoque en ese tema en apoyo político, que se vuelve crítico para el ascenso de los Underwood al despacho oval. Claire se vuelve cada vez más despiadada a medida que avanza la temporada. Cuando Galloway filtra una foto íntima de Claire para apaciguar a su celosa prometida, Claire lo intimida para que declare públicamente que él inventó la imagen, arruinando su reputación. Cuando Gillian Cole, interpretado por Sandrine Holt, una ex empleada embarazada, regresa para exigir atención médica como parte de su indemnización, Claire dice: «Estoy dispuesta a dejar que tu hijo se marchite y muera dentro de ti, si eso es lo que se requiere». Y le dice: «¿Soy realmente el tipo de enemigo que quieres hacer?». Claire también manipula a la primera dama, Patricia Walker, interpretada por Joanna Goin, haciéndole creer que su esposo está teniendo una aventura para distraer al presidente Walker de las maquinaciones de Frank. Ella muestra remordimiento por sus acciones solo una vez, cuando otra de las víctimas de McGuinness, Megan Hennessy, interpretado por Lily Woodbridge, se presenta. Claire la usa como la chica del cartel para el proyecto de ley de agresión sexual, dejando a la frágil joven abierta al escrutinio público y a las represalias de los opositores al proyecto de ley. Sin embargo, antes de que pueda testificar sobre su terrible experiencia ante el Congreso, Megan sufre una crisis nerviosa e intenta suicidarse. Al darse cuenta de lo que ha hecho pasar a Megan, Claire rompe a llorar. En el final de la temporada, ella insta a Frank a intentar pactar con el presidente Walker, con el que en estos momentos no se lleva bien, para completar el plan. Le dice: «Corta tu corazón y ponlo en sus manos». La táctica funciona. Walker mantiene a Frank como su vicepresidente, lo que permite que Frank lo suceda cuando renuncie. Frank es ahora el presidente de los Estados Unidos, con Claire como primera dama. Si ya pasamos a la temporada 3, Claire siente la necesidad de ser algo más importante que la primera dama y le pide a Frank que la nombre para un puesto en las Naciones Unidas. Él lo hace, pero el Senado la rechaza después de una audiencia difícil. Frank le da el trabajo de todos modos más adelante, pero su permanencia es breve. Arruina un tratado entre Estados Unidos y Rusia al confrontar públicamente al presidente ruso Viktor Petrov, interpretado por Lars Mikkelsen, debido a las políticas anti-gay, y se ve obligada a renunciar cuando Petrov la usa como moneda de cambio durante una crisis diplomática. Durante la campaña electoral de Frank, Claire comienza a preguntarse si todavía lo ama. En el final de la temporada, ella y Frank se enzarzan en una fea pelea en la que ella dice que él no es suficiente para ella. Frank responde que sin él ella no es nada. La tercera temporada termina con Claire dejando a Frank mientras se prepara para embarcarse en las primarias de New Hampshire. Si ya pasamos a la temporada 4, después de dejar a Frank, Claire regresa a Texas, donde tiene un tenso reencuentro con su madre, que se está muriendo debido a un linfoma. En estos momentos se propone postularse para un escaño en la Cámara de Representantes de Texas con la ayuda de la consultora política Liane Harvey, interpretada por Neve Campbell. Frank la convence de reanudar sus apariciones públicas con él, prometiéndole que apoyará su candidatura. Sin embargo, él saca su posible candidatura respaldando a la hija de un aliado político, con el fin de mantener a Claire enfocada en su campaña. Claire toma represalias el día de las primarias de Carolina del Sur, filtrando de forma encubierta una foto del padre de Frank con un miembro del clan, poniendo en peligro la candidatura del propio Frank. Frank se da cuenta de que ella estaba detrás de la filtración y se enfrenta a ella. Claire admite con calma lo que hizo y le propone que se una a él en la candidatura como su vicepresidenta. Frank rechaza la idea. Poco después, Frank recibe un disparo de Lucas Godwin, interpretado por Sebastian Archelaus, en un intento de asesinato, y cae en coma.
Mientras Frank está en cirugía, Claire ayuda a guiar al débil vicepresidente de Frank, Donald Blind, interpretado por Reese Byrne, a través de una crisis diplomática con Rusia. Mientras Frank recibe un trasplante de hígado, ella se niega a ir al hospital mientras está negociando un tratado con Petrov y lo obliga a aceptar los términos de Estados Unidos. Cuando Frank se recupera de la cirugía, acepta dejar que Claire sea su vicepresidenta. Él y Claire abogan por un controvertido proyecto de ley de control de armas con el único propósito de crear una atmósfera lo suficientemente divisiva como para eliminar a los posibles compañeros que tienen alrededor. En la convención abierta que sigue, respaldan públicamente a la secretaria de Estado, Catherine Durand, interpretada por Jane Atkinson, para dicho puesto, mientras trabajan entre bastidores para socavarla y asegurarse de que Claire gane suficientes delegados para ser nominada. Mientras tanto, ella honra a regañadientes la petición de su madre de ayudarla a morir. Ella y Frank lo usan la simpatía pública de la muerte de Elizabeth para ganar la nominación. Ahora son compañeros de viaje. Cuando el grupo terrorista Organización del Califato Islámico, ICO, toma como rehén a una familia estadounidense, Claire negocia con su líder encarcelado, Yusuf al-Hamadi, interpretado por Farshad Farahat, quien acepta decirle a sus seguidores que liberen a los rehenes. Sin embargo, al-Azami incumple el trato y les dice que maten a los rehenes. Al mismo tiempo, el periodista Tom Hammersmith, interpretado por Boris MacGyver, publica una noticia de investigación que detalla los crímenes de Frank. Claire le da a Frank la idea de declarar la guerra a ICO y permitir que el público estadounidense vea morir al rehén para distraer la atención del escándalo y crear una atmósfera de miedo generalizado que podría explotar. Ya pasamos a la temporada 5 y la historia de Claire comienza como la escena inicial de la temporada. Ella ayudará a que el punto focal de la campaña sea sobre el miedo a la organización ICO y cómo pueden detener la amenaza. El día de las elecciones, Claire y Frank se enteran de que pueden perder debido a la baja participación de los votantes. Y explotarán una posible amenaza terrorista para cerrar varios centros de votación en estados clave como Ohio. Esto lleva a numerosos estados a presentar demandas y negarse a respetar los resultados de las elecciones. 9 semanas más tarde, sin que ninguno de los dos bandos gane la mayoría de los electores, la Cámara de Representantes decidirá el presidente y el Senado para el vicepresidente. La primera vez que esto sucede para el presidente desde las elecciones presidenciales de 1824. Y la primera vez para el vicepresidente desde las elecciones presidenciales de 1836. Claire finalmente gana cuando Blind presenta un proyecto de ley para bloquear cualquier construcción en el Senado, mientras que la Cámara no puede alcanzar la mayoría. Mientras tanto, Claire presta juramento como presidenta interina de los Estados Unidos y comienza a ejercer su poder limitado al excluir a Frank de ciertas funciones presidenciales como la juramentación del nuevo juez de la Corte Suprema. Durante su corta presidencia, un camión que transportaba material nuclear desaparece y pone a Washington DC en cuarentena, un plan ideado por varios miembros del gabinete de Frank y la campaña de Conway. Durante la emergencia, Claire recibe la visita de la diplomática Jane Davis, interpretada por Patricia Clarkson, quien le dice que puede localizar a un líder de ICO para los Underwood. Claire también se enfrenta a una serie de crisis diplomáticas y los soldados rusos se apoderan de una base estadounidense. Digamos que los rusos y los chinos están compitiendo también por la posesión de un barco en la Antártida que tiene un polizón estadounidense que trabaja para los rusos. Después de hacer un trato con los chinos, Claire ordena que el barco sea destruido para que ni los chinos ni los rusos puedan obtener lo que hay a bordo. Sobre esta época, Claire acepta una elección abierta en Ohio, no solo para el presidente, sino también para el vicepresidente, con el fin de evitar una posible administración Conway-Underwood. Frank adquiere una grabación de Conway abusando verbalmente de un piloto, así como una grabación del compañero de partido de Conway, el general Ted Brokaw, interpretado por Cole Feure, amenazando con matar a Frank, que Frank y Claire usan para chantajear al director de campaña de Conway, Mark Asher, interpretado por Campbell Scott.
De esa manera les ayudará. Luego liberan las cintas de todos modos. Los votantes se vuelven en contra de Conway y los Underwood ganan las elecciones. Poco después, el congresista Alex Romero, interpretado por James Martínez, anima a los republicanos de la Cámara de Representantes a poner en marcha el Comité de Declaración de Guerra para investigar a Frank, lo que pone a Claire y Frank en control de daños. En este momento, Claire y Yates se han enamorado, lo que complica la vida de ambos. Durante un momento de descuido, Claire le dice a Yates que Frank asesinó a Zoe Barnes y al congresista Peter Russo, interpretado por Corey Stoll. Inmediatamente se arrepiente y le dice a Yates que ya no pueden verse. En respuesta, Yates amenaza con publicar un libro detallando los crímenes de los Underwood. Claire lo invita a la casa de Asher y lo envenena. Él muere mientras tiene relaciones sexuales con Claire y hace que Asher se deshaga del cuerpo. Alrededor de esta época, Claire y Frank convencen a Stamper para que asuma la responsabilidad por la muerte de Zoe. Frank también comienza a sospechar de Claire cuando se aparece por un periodo de tiempo y comienza a memorizar su testimonio defendiéndose a sí misma pero no a Frank en caso de que tenga que testificar. Walker testifica públicamente contra Frank, lo que lo lleva a comparecer ante el comité y renunciar a la presidencia. Cuando una incrédula Claire se enfrenta a él, Frank dice que su plan desde el principio era renunciar y prepararla para ser presidenta, para que los dos puedan gobernar Washington juntos, ella desde la Casa Blanca y él desde el sector privado. Sin embargo, para que el plan funcione, Claire debe perdonar a Frank, lo que la dañaría políticamente. Frank renuncia y Claire presta juramento como la presidenta de los Estados Unidos número 47. Sin embargo, Claire no anuncia que está indultando a Frank en su primer discurso a la nación como presidenta. Frank la llama repetidamente, pero ella desvía las llamadas. Ella ve que Frank ha hecho un agujero en la bandera estadounidense en el despacho oval y rompe la cuarta pared diciendo: "Mi turno". La sexta temporada comienza 4 meses después. Claire es la presidenta, con Asher como su vicepresidente. Frank ha muerto de un aparente ataque al corazón, pero Claire sospecha que puede haber sido asesinado. A lo largo de la temporada intenta desvincularse de Frank, volviendo a su apellido de soltera y llamándolo "mi mayor arrepentimiento". Se hace enemiga de Bill Shepard, interpretado por Greg Kinnear, y su hermana Annette, interpretada por Diane Lane, dos agentes de poder político que se oponen a su agenda. Cuando regresa a la Casa Blanca, después de dar un discurso, se atenta contra su vida. Un ex soldado descontento dispara contra su caravana y se suicida. Claire también se enfrenta a una amenaza en Stamper, quien se retracta de su confesión y hace un trato con los fiscales federales para darles a Claire como venganza por haberle dado la espalda a él y a Frank. Sin embargo, ella hace una alianza inestable con él, prometiendo protegerlo a cambio de su ayuda para deshacerse de Durant, quien teme que testifique en su contra con respecto a los crímenes de ella y Frank. Días después, Claire perdona a Stamper y Durant aparentemente muere de una embolia. Sin embargo, más tarde se revela que fingió su muerte y huyó del país. Mientras tanto, Claire ya está empezando a sospechar de Asher, que está trabajando en secreto para el otro partido. Ella despide a su gabinete para neutralizar su influencia y filtra información que lo vincula a él y a Bill Shepard con el lavado de dinero para el gobierno ruso. También castiga a Annette Shepard revelando a la prensa que el hijo de Annette, Duncan, interpretado por Cody Fair, es de hecho el hijo biológico de uno de sus sirvientes. Para despejar el campo de posibles amenazas a su poder, Claire mata a Durant, Davis y Hammersmith. Cuando Stamper la confronta sobre lo que Frank le dejó en su testamento, Claire dice que está embarazada del hijo de Frank. Los Shepards intentan socavarla mediante el desarrollo de una aplicación de votación que esencialmente robaría las próximas elecciones en la mitad del periodo. Claire toma represalias haciendo arrestar a Duncan, quien creó la aplicación, y le acusa de traición. En el final de la serie, Claire organiza una reunión con Stamper, de quien sospecha que ha sido contratado por los Shepards para matarla. Durante un acalorado intercambio, ella le hace confesar que envenenó a Frank para evitar que la matara, con el fin de proteger el legado de Underwood. Él la ataca con un abrecartas, hiriéndola superficialmente en la garganta, pero no se atreve a matarla, sino que se desploma en sus brazos. Claire agarra el abrecartas y lo apuñala en el estómago. Mientras él yace sangrando en el suelo, ella le tapa la boca y lo asfixia.
sin saber que gracias a Doug la periodista Jane Skorsky va a exponer sus crímenes. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.